Muy buenos días, Patricio, un gustazo enorme. Bueno, aquí ya es mediodía ya, casi hora de comida, como dicen aquí en España. Sí, Nuestra de pues. almuerzo en Chile. Bueno, Un placer. sí, efectivamente en España, más precisamente en Galicia, como siempre, ¿cierto, María de los Ángeles? Sí, 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 sí. Desde esta esquinita que mira el Atlántico, es la única comunidad, ¿verdad?, que mira hacia América. Sí, pues bueno, la tierra natal de María de los Ángeles. No, 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 mi no, no, tierra natal tu es tierra natal es Caracas, Venezuela, sí, Venezuela. tienes razón. Sí, bueno, María de los Ángeles siempre nos habla, ¿no? De estas tres patrias que tiene. Así es, Sí, una de ellas es Chile, por cierto. sí, Bueno, así es. María de los Ángeles, nos propusimos hablar de temas más generales porque nos interesa tu análisis panorámico más que analizar la coyuntura o vamos a decir de otra manera, no queremos hacer esta entrevista con el diario del día de ayer, ¿no? Sino mirar más en perspectiva. Ujú, Bueno, tú que has estudiado por dentro, ¿no? El modo en que los gobiernos construyen sus maneras de funcionar, sus procedimientos internos, sus mm. maneras de plasmar, ¿no? La acción del Poder Ejecutivo. ¿Qué podrías decir sobre las permanentes menciones que ciertos sectores hacen sobre la gestión del gobierno, sobre la supuesta mala gestión del gobierno? ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que está pasando ahí con esta administración, con la administración del presidente Boric? Presidente. Sí, bueno, algún rato de mi vida en Chile, mi larga vida en Chile, estuve mirando junto con mi colega Eugenio Rivera el funcionamiento de lo que se llama el centro de gobierno, Ujú. núcleo estratégico de gobierno, un concepto que, si mal no recuerdo, introdujo en Chile el fallecido tan querido politólogo Luciano Tomasini. A un año de gobierno ya, porque el 11 de marzo ya se cumple un año, se puede hacer un pequeño balance y la verdad que ha tenido muchísimos problemas de instalar un diseño que funcione de manera razonablemente efectiva. Y bueno, yo creo que uno de los problemas tiene que ver obviamente con que es una generación que, por un lado, Patricio está muy forjada en la lucha, en el activismo social, hasta en la lucha callejera, pero también con mucho pergamino académico. Hay mucha Mm. gente que ha estudiado afuera, pero bueno, en definitiva no tienen experiencia, ¿verdad?, en la gestión de los asuntos del Estado. Eso es lo que queda más que manifiesto, un día sí y otro también, porque todos los días vemos alguna situación que lo devela. Ahora hemos visto lo que pasa con las filtraciones de Cancillería. Pero en segundo lugar, aquí tenemos que ser justos y reconocer que para el presidente Boric hay un desafío adicional, porque si ya es difícil tratar de cristalizar al interior del centro de gobierno Mm. lo que es el funcionamiento de una coalición, este es un gobierno que se sostiene en dos coaliciones juntas. Y la verdad que es un desafío mayor. He estado leyendo con detención últimas entrevistas que le han hecho a la ministra del Interior, ¿verdad?, que en el fondo es prácticamente un poco la cabeza, ¿no?, de ese diseño ahí en el comité político, y ella dice que después de lo que pasó con los indultos, pues hay que avanzar hacia un nuevo pacto, que están conscientes de que hay que crear una cultura política al interior de estas dos coaliciones. Pero lo que sucede, Patricio, es que los tiempos políticos son otros, es un gobierno que le quedan 3 años, las cosas pasan muy rápido y no sé si va a haber suficiente tiempo para tantos aprendizajes y para instalación de una cultura política de convivencia entre dos coaliciones. Sí. Eh, Son dos coaliciones que permanentemente, María de los Ángeles, y más se demuestra cuando el gobierno se estresa, ¿ah? Tienen una tendencia a reivindicar su identidad, es decir, a pararse desde el lugar de la diferencia más que del lugar de la síntesis o de la cohesión, ¿no? Si esta entrevista la hubiéramos hecho hace un año, probablemente hubiéramos conversado con mucha atención, interés y perplejidad respecto a cómo podría plasmarse esta idea en las dos coaliciones que era relativamente inédita, al menos en lo formal, en la historia reciente de Chile, ¿no? Bueno, habiendo transcurrido, como tú bien decías, casi un año, ¿cómo ves el tema de las dos coaliciones? ¿Opera como una fortaleza o como una debilidad del gobierno? Bueno, hasta ahora no han logrado amalgamarse y es una debilidad. Ahora, es Mm. una debilidad, te diré, que salvando las distancias, que teniendo muy presente que estamos hablando de dos países muy distintos, con regímenes políticos distintos, también se observa aquí en España. España tiene con el gobierno de Pedro Sánchez por primera vez en toda su historia política reciente, democrática, de 40 años y un poquito más,
un gobierno de coalición. Y normalmente los analistas políticos dicen que aquí no hay coalición, lo que hay son dos gobiernos, dos partidos pegoteados en el fondo. Por un lado está el PSOE y por otro está Unidas Podemos. Unidas Podemos tiene una cuota dentro del gobierno y aparentemente, según dicen los analistas, funciona de manera casi autónoma. De hecho, cuando hizo un cambio de gobierno Pedro Sánchez no tocó prácticamente a los ministros de Unidas Podemos, solamente tocó al titular de universidades, que es muy conocido en Chile, el profesor Manuel Castells, sí. Y él argumentó problemas de salud y ahí fue reemplazado por otro, pero en general, pero bueno, son cosas distintas, estamos hablando de dos modelos distintos, una cosa es un modelo, un régimen, es una monarquía parlamentaria y Chile es una república, son cosas distintas, pero sí cada vez es más difícil amalgamar estas coaliciones, porque además el mundo en general, el mundo occidental camina hacia ello porque los sistemas políticos cada vez están más fracturados. Ese es el punto. Cada vez hay más partidos políticos en el sistema de partidos. Entonces, el desafío de buscar mínimos comunes y de buscar la unidad y la diversidad en general es algo que trasciende a Chile. Está todo el mundo en el mismo dilema. Sí. ¿Por qué? Porque la crisis de representación se ha tratado de resolver a través de rebajar o de flexibilizar las barreras de entrada al sistema de nuevos actores políticos que dicen que su identidad o sus demandas no están siendo satisfechas por los actores políticos tradicionales, Patricia. Entonces, ¿qué se hace? Se le abre la barrera, se le abre la compuerta para que entren estos actores políticos y una vez que están adentro, pues tienes un montón de figuras ahí con las cuales hay que transar, hay que negociar. Mira en Chile la cantidad de partidos que ya hay dentro del Congreso. Ya no hablemos de esa expresión del Poder Ejecutivo, también hablemos del Congreso. Y eso hace que cada vez los liderazgos se vean mucho más desafiados. Yo la verdad creo que, bueno, el presidente Boris es un hombre inteligente, debe tener conciencia de esto, de estas dificultades. Sí. Ahora, María de los Ángeles, hace como 2 semanas o 10 días, a fines de enero la memoria empieza a fallar. Acuérdate que acá estamos ya con las últimas... Sí, estáis pensando en las vacaciones y además. Claro, con la última barrita de la batería, ¿no? Sí. Pero bueno, aprox, ahí nuestros auditores fieles sabrán precisamente cuándo fue. Conversábamos con Camilo Escalona, quien ha hecho mucho énfasis en esta parte, ¿no?, del imperativo de la unidad a propósito de las dos listas. Él recordaba el dilema que debió enfrentar la entonces naciente concertación en la década del 80, cuando bueno, los traumas que separaban al mundo demócrata cristiano del mundo socialista, uno podría decir que eran obviamente más graves que los que podrían separar ahora a Prueba de Dignidad del socialismo democrático. Pero que él decía que se había encontrado una manera de sobreponerse a eso y de generar dentro del funcionamiento de los gobiernos una forma, ¿no?, de gobernar en la que esta diferenciación no aparecía todos los días a propósito de cualquier cosa. ¿Qué es lo que cambia en estas circunstancias, María de los Ángeles? ¿Cambian las circunstancias históricas? ¿Cambian las características de las coaliciones? ¿O cambia la gestión propia del gobierno? Yo sé que probablemente me vas a contestar, son de todo un poco, pero bueno, ahí la palabra es tuya. No, sí. Es una pregunta, una reflexión muy sugerente y muy interesante, porque en el fondo Camilo Escalona dice, si lo pudimos hacer, pues pudo confluir el humanismo laico y el humanismo cristiano en condiciones tan adversas, ¿por qué no vamos a poder ahora, aunque no son distintas, digamos, las expresiones ideológicas, por qué no vamos a poder confluir? En primer lugar, yo creo que en aquel momento se confluyó, y con las condiciones de contexto son muy distintas, se confluyó porque estaba en juego la vida. Había algo muy superior. Ahora eso no está en juego. En un contexto de régimen autoritario, ¿cómo tú sales de aquello? Un régimen que está reprimiendo en la calle, acuérdate todo lo que eran las movilizaciones post años 80, y hubo que buscar una fórmula. Creo que además hubo actores internacionales que jugaron un rol importante en propiciar esa convergencia. Estoy pensando en el caso de Estados Unidos. Sí, claro. Ahora no hay ningún actor internacional que nos pueda apoyar ni apañar en eso. Luego tenemos otros 2 factores. Creo que estamos hablando también de cambios generacionales. Estamos frente a una generación millennial con características muy distintas a los jóvenes de los años 80.
estos jóvenes que eran los líderes, ¿verdad?, de las federaciones estudiantiles, ¿no? Estoy pensando en a lo mejor, Orrego, o estoy pensando en Rabinet, no sé, gente que tenía otra disposición, otras características. Ahora estamos con una generación un poco adanista, ¿no?, que creen que con ellos comienza la historia, no solamente en Chile, también se habla de esto en España. Y por último, creo que el tema también, el contexto, el ecosistema digital influye mucho en todo esto. Vieras tú, hoy día hay el afán por la transparencia, yo creo que se nos fue de las manos. Sí, pues. O sea, ya con esto que pasó en Cancillería, que yo no lo veo más dramático, no tan dramático como se quiere poner, es obvio que pasan esas cosas con los WhatsApp, con grabaciones, de repente mandas una cosa, te equivocas y se lo mandas al chat que no era. No nos pasa a nosotros a cada rato, incluso en nuestros chats personales o chat con amigos, que mandamos algo que no era a un chat, inmediatamente lo borra y dice, perdón, no era para acá. Sí. Bueno, antes María de los Ángeles se decía cuenta hasta 10 antes de hablar. Ahora se dice cuenta hasta 10 antes de WhatsAppear o de tuitear, ¿no? Claro, Sí. claro, a mí me ha pasado. Sí. Entonces yo no le doy, claro, es dramático. Entonces el tema de Cancillería es muy interesante, porque en el fondo, que teníamos antes una Cancillería, de tanto fuste, tanta prosapia, con una acumulación y con una distinción y tan reconocida. Bueno, pues antes no estaba en las redes sociales, hoy día esto es un arma de doble filo. Y hay que saberla usar bien, hay que regularla bien para todos. Esto corre para quienes toman decisiones por nosotros y también corre para los ciudadanos en nuestra vida cotidiana. Entonces, yo creo que sí, cerrando un poco tu pregunta, no sé si cerrándola, pero me dejas ahí la pelota rebotando en la cancha, porque es muy interesante cómo lo que se pudo hacer antes no se puede trasladar ahora. Y yo creo que justamente el contexto, para poner dentro de todas las cosas que he dicho aquí un poco en batiburrillo, los actores que hoy día hacen que sea tan difícil recrear una convergencia como la que hubo en Chile en los años 80 entre el humanismo laico y el humanismo cristiano, tiene que ver con que en ese momento estaba en juego la vida, sí, la represión más brutal. Y esto también hay que traerlo a la actualidad, cuando se dice con mucha ligereza, que están violando los derechos humanos, o se habla de violencia por cualquier cosa. Hay una tal banalización de todo, que al final lo que realmente era importante no le tomamos el peso. Estamos conversando a esta hora de la mañana con María de los Ángeles Fernández, o del almuerzo, ya que María de los Ángeles está allá al otro lado del charco, y lo digo aprovechando de saludar, María de los Ángeles, a los muchos auditores que tenemos en el continente europeo, así es que aprovechando esto, conversando contigo. Bueno. Sí. Hoy hay un tema, bueno, avanza el tiempo, así que no quería dejar de preguntártelo. Esto de que el gobierno al principio del camino se autodefinió como feminista, Sí. también se autodefinió como ecologista, ¿no? Esto no lo habíamos tenido antes, ¿no? Con la ventaja que da arroparse de esos conceptos tan edificantes y sentidos, ¿no? Pero con la desventaja que da estar expuestos permanentemente a que te saquen en cara que no das con el estándar, ¿no? Así es. Sí, ahora mismo ocurrió con esta hipótesis que se construyó, que yo sé que es súper discutible, pero que por lo mismo está instalada, ¿no? De que el presidente procedería de manera distinta a la hora de la caída en desgracia de ministros o subsecretarios, mujeres, que de hombres, ¿no? Sí. Bueno, lo digo a propósito de las circunstancias de las cuales salió la ex ministra Ríos, ¿no? Pero bueno, Sí. te quería pedir una reflexión sobre eso, ¿no? De arroparse de algo que a su vez se te empieza a transformar en una espada que pende permanentemente sobre tu gestión. Tal cual, efectivamente. Bueno, yo creo que lo que ocurrió con la ministra Ríos, ahí se generó algo, yo por lo menos lo vi en las redes sociales, donde se planteaba que a las mujeres en general se les estaba exigiendo más que a los hombres. También estaba el caso de la ministra Siches, que tuvo que salir, en fin, y que había hombres dentro del gabinete que tampoco daban el ancho y que se hacía con ellos la vista gorda, o bien se los reacomodaba. Yo creo que ese comentario iba un poco pensando en el ministro Jackson. Sí. El punto es el siguiente, para no quedarnos en
en cosas anecdóticas. Declararse ista, porque aquí también pasa en España, el gobierno de Pedro Sánchez, habría que ver si estas etiquetas, no lo he visto en detalle, pero lo dejo aquí también para pensarlo con nuestros auditores y auditoras, son más proclives en apropiárselas los gobiernos de izquierda que los gobiernos de derecha, porque el gobierno de Pedro Sánchez, que es también una coalición de izquierda, donde está el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos para hacerlo, estoy simplificando, para hacerlo más cercano a nuestros auditores, viene a ser un poquito el Frente Amplio chileno, no totalmente, pero sí. Y aquí también el gobierno de Pedro Sánchez se declara feminista, ecologista, pacifista, europeísta, multilateralista y todos los istas que a ti se te ocurra. Y claro, es una declaración de intenciones. A lo mejor sirve un poco para alinear, ¿no?, la hoja de ruta, pero al mismo tiempo tiene mucho de moda, mucho de marketing, y como tú bien dices, también te colocas una espada de Damocles, porque además hablar de esto ahora es bien interesante, Patricio, y es muy atingente que lo coloques, no tanto por lo que le ocurrió a la ministra Ríos, que creo que con ella se hizo un ensañamiento innecesario, es una profesional, pero de primera, que quizá yo creo que cayó en el ministerio que no correspondía. Pero bueno, ella aceptó el cargo, yo tampoco la voy a eximir. O sea, a ti te piden que asumas un ministerio y tú puedes decir, mire, yo mejor me veo en otro lado. Yo creo que ella hubiera estado perfecta en el segundo piso, perfecta en Sexpress, en tantos otros lugares. Creo que cayó en un ministerio que no era el de ella. Pero, dicho esto, viene el 8 de marzo. Y se le va a cobrar, va a venir todo un debate acerca de cuál es el balance de un gobierno feminista el 8 de marzo. Y la verdad que yo creo que el gobierno del presidente Boric hizo cosas interesantes cuando se declaró como tal y partió con este planteamiento. Por ejemplo, el hecho de colocar en el segundo piso una persona a cargo de ver de manera específica y ponerle zoom a los temas propios de género, ¿no? Que es el caso, creo, de una profesional, la doctora Fogliati, creo que es, ¿no?, una filósofa. Luna Folegati. Sí, un nombre muy bonito tiene ella, Luna. Yo creo que eso es muy interesante, que en el segundo piso esté alguien allí poniendo un zoom, eso está muy bien. Y luego, bueno, haber incorporado, ¿verdad?, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género del Comité Político, yo creo que eso fue muy interesante, lo he escrito. En términos de lo que se llaman los mecanismos para el adelanto de la mujer, en el contexto regional de América Latina coloca un estándar muy alto. Antes el estándar más alto era tener un ministerio de la mujer y equidad de género, por ejemplo, pero ahora tener a esa ministra sentada en el comité político, que es el corazón, ¿verdad?, donde se toman las decisiones, es muy importante. Ahora, dicho esto, yo creo que el gran desafío, Patricia, es la transversalidad. Cómo todo esto, toda esta mirada feminista permea el quehacer del Estado, y en ese sentido no tengo yo los elementos más finos como para ver si esto es así o no. Lo que sí te puedo decir es el caso de España. En el caso de España tenemos un gobierno feminista que este año se cumplen 4 años de legislatura, se supone que este año tipo octubre iría a las urnas. Y yo veo con mucha preocupación que, siendo tan feminista, pues al final del día las mujeres, las españolas, soy española también, terminemos peor que como comenzamos, porque se están formulando leyes que están dejando muy mal paradas a las mujeres, siendo un gobierno tan feminista en lo retórico. Tenemos una ley de consentimiento sexual, estaba tomando nota, que pues, se promulgó el 7 de octubre y que hace 3 días ya gracias a esta ley, estaban 233 condenados por delitos sexuales que habían visto rebajadas sus penas, y que hay 19 escarcelados. O sea, los violadores y agresores sexuales, gracias a una ley que estaba inspirada por las mejores intenciones, pues resulta que no, que está generando un efecto totalmente contrario. Sí. Y la gran pensadora francesa, Elisabeth Roudinesco, acaba de declarar en una entrevista en esta semana, acaba de decir que la ley trans española está mal hecha. Tenemos entonces, el problema no es declararse feminista, el problema es las personas que asumen estos cargos, la permeabilidad que tienen a las demandas sociales, su talante tolerante. En el caso de España, la ley se advirtió por activa y por pasiva que era una mala ley, y aún así la ministra, de manera absolutamente mesiánica, siguió adelante, y mira lo que tenemos. Sí. O sea, el gobierno feminista, que va a resultar el menos feminista de todos, porque andan los agresores sexuales dando vueltas por toda España.
María de los Ángeles, bueno, todos los temas que hemos tratado dan para quedarse así largo rato, ¿ah? Sí, apagando el teléfono, así, bueno, conversemos tranquilos. Pero bueno, en parte una de las desventajas de estos formatos es que uno alcanza a ser enunciado, ¿no? Y bueno, quería dejar los poquitos minutos que nos quedan, de hecho ya estamos un poco pasados, pero bueno, en fin, para preguntarte sobre el proceso constituyente. Como sé que el tema es Sí, demasiado amplio, quiero preguntarte sobre algo bien puntual, que es lo que está generando el debate ahora, que es la nominación de los expertos, ¿no? Había una retórica, una discursividad muy importante en el sentido de que había una falta de pertinencia técnica en la convención anterior, ¿no? O en el producto de la sí, convención anterior. Y ahora se ha nombrado a los expertos y como suele suceder, si es que uno mira el cuadro general, podría decir que efectivamente es un grupo de expertos, pero hay dos o tres nombres, y que bueno, tengo que decirlo, están más bien situados en las nominaciones de los partidos de oposición de derecha, eh, que, que para ciertos sectores tienen más fama de operadores políticos que de expertos, ¿no? ya, ya, Y el problema que tenemos, adicionalmente, María de los Ángeles, es que como nunca se definió muy precisamente qué es un experto y qué no es sí, un experto, entonces no hay una manera, voy a decirlo así, entre comillas, científica de zanjar esta sí. discusión, ¿no? Es todo muy inasible. Bueno, quería preguntarte sobre eso y las consecuencias que un eventual desprestigio de alguno de los nombres de este comité pudieran hacer sobre el conjunto de la credibilidad del proceso. Ay, bueno, Patricio, a ver, yo creo que todo el diseño que se ha hecho, donde están los expertos, pero están todos los comités, consejos, comisiones, estaba viendo Sí. que tuvieron especial cuidado quienes diseñaron este andamiaje para que no se superpongan los términos y no nos confundamos todos, porque hay la comisión de expertos, el Consejo Constitucional y el Comité Técnico de Admisibilidad. Este es un andamiaje que se fue al otro extremo, ¿no? O sea, de a lo mejor una laxitud relativa, pues nos fuimos ahora a un intento de control que yo no sé si va a resultar en verdad, y claro, los expertos ahí juegan un rol relevante. Yo creo que se parte de una premisa falsa, en el sentido de que el anterior proceso estuvo exento de asesoría experta y de gente con conocimiento. O sea, yo creo que el anterior proceso, Patricio, de todo lo que yo leo desde acá, dificulta que haya un proceso constitucional, un itinerario constituyente de la historia reciente más acompañado y más alimentado de insumos técnicos que el que tuvo Chile. Ujú. Otra cosa es hasta qué punto los convencionales, cada uno pues se apoyó o no en lo que recibía, ¿verdad? Porque todos tenían equipos técnicos, y creo que después todo este ruido mediático, todo este ruido digital, todo lo que el exconvencional Renato Garín, que siempre escucho con mucha atención, me parece un pensamiento sugerente, habla de la telepolítica, generó tal nivel de ruido que opacó el hecho de que había un acompañamiento experto. A ver, había organismos internacionales involucrados, universidades armando observatorios constitucionales. O sea, lo que quiero decir es que ahora se han ido un poco al otro extremo, de decir, bueno, es que antes no había nada y ahora vamos a poner unos súper expertos, y donde, como bien tú dices, hay nombres que son cuestionables. Va a ser siempre muy difícil dar en el gusto a todos, siempre van a sufrir, oye, y espérate, que no hemos visto nada. Ahora ya se conocen los nombres y algunos son objetados porque se dice que más que expertos de tipo académico, teórico, son más bien operadores políticos. Y cuando empieza el macartismo digital, Ujú. retrospectivo, el macartismo retrospectivo digital, que dejo esa idea rebotando a nuestros Sí. auditores y auditoras, empiecen a revisar lo que toda esta gente escribió alguna vez en alguna red social. Ah, bueno, eso ya ¿Ah? empezó. No, eso ya empezó. No, o Bueno, ya te sea, digo, ya te digo. ya respecto, Entonces, claro, sí, ya respecto a un experto se aquí, publicó si lo es que que dijo en el pasado. queda, Patricio, si es que queda algún actor, hombre o mujer, en la sociedad chilena con algún ascendiente mínimo social, que creo que está todo el mundo bastante decapitado, que ya desde el padre Berríos y gente así ya no quedan muchos actores, si hay alguno que realmente haga pedagogía con esto. O sea, tenemos que hacer un poquito un acto de fe, porque si es por buscarle, vamos a buscar minucias a todos, y Ujú. esto no va a resultar. Y no solamente no va a resultar en términos de que le he leído a alguien por ahí, que no sé si incluso oiría uno de los expertos, no lo voy a nombrar, decir, si esto no resulta por segunda vez, mentira, es la tercera vez, se nos olvida el proceso constituyente que intentó la presidenta Bachelet. Esta es la tercera vez.
no la segunda. Bueno, si esto no resulta, vamos a ser el hazmerreír del mundo, o sea, siempre tan preocupados de cómo nos ven afuera. No, vamos a ser el hazmerreír de nosotros mismos. Vamos a tener una deuda con nosotros mismos y con las generaciones futuras, no tanto que tanta importancia lo que piensen los demás o los otros países. Sí. Entonces ahí, si hay actores que tengan algún nivel de ascendiente en la sociedad chilena y que puedan hablar de esto, que puedan hacer pedagogía constitucional desde distintos ámbitos, los medios de comunicación, los centros, es muy importante que lo hagan, porque si no siempre se va a encontrar algo que va a poner en tela de juicio este proceso. Bueno, grandes temas, María de los Ángeles. Preferimos hablar un poquito de cada cosa que habernos quedado en uno solo. Son opciones, pero creo que quedaron algunas ideas ahí en el aire para nuestros auditores y auditoras y también para nuestros televidentes a través de las frecuencias de Chile TV. María de los Ángeles Fernández, muchas gracias por acompañarnos en este último programa de la temporada y que estés muy bien. El honor es mío, Patricio, siempre a tu disposición y un abrazo muy grande para todos los que nos han escuchado. Que estés muy bien. Felices vacaciones de verano. Igual para ti. Bueno, son las 8:38, breve alto y continuamos en Radio Análisis.